Instrucciones para disfrutar de un frío día otoñal con la compañía de un libro. 1. Busca el lugar indicado para leer. Procura que sea acogedor para que estés cómodo y alejado para que nadie te interrumpa. 2. Prepara tu bebida preferida. Asegúrate de que está suficientemente calientita. 3. Consigue una cobija acolchonada. 4. Abriga tus pies con los calcetines más suaves que puedas encontrar. Punto extra si tienen un estampado de animalitos. Elige el libro perfecto. Si no sabes cuál, nosotros te ayudamos. Si se te antoja algo que te mantenga pegado a la página, no dudes en prepararte un delicioso cappuccino y sumergirte en los laberintos de la ciudad de los fantasmas. Los padres de Cassidy se denominan a sí mismos los Inspectros y se dedican a investigar historias sobre fantasmas, eventos paranormales y lugares embrujados, para luego escribir libros sobre ello. Son autores bestseller y fieles creyentes en el mundo de los espíritus pese a nunca haber visto uno, lo cual es irónico, pues su hija sí que puede ver fantasmas y de hecho su mejor amigo, llamado Jacob, está muerto. Desde que tuvo una terrible experiencia cercana a la muerte, Cassidy tiene el don de recorrer el velo que divide el mundo de los muertos del de los vivos. Cuando los padres de Cassidy les ofrecen realizar un programa de televisión sobre los lugares más embrujados del mundo, la familia entera parte hacia Edimburgo, Escocia, donde hay tumbas, castillos y lugares secretos llenos de fantasmas. Y cuando Cassidy conoce a una temperamental joven que comparte su don, se da cuenta de que le queda mucho por aprender tanto del velo como de sí misma, y de que tendrá que aprender rápidamente, pues la ciudad de los fantasmas encierra peligros y amenazas insospechadas. La secuela de La ciudad de los fantasmas, titulada Túneles de huesos, fue publicada el pasado 31 de octubre y simplemente no puedo esperar a leerla. Al igual que el té, el libro del cementerio es un clásico que sorprende con una explosión de sabores en cada sorbo. Este libro comienza cuando un misterioso personaje llamado Jack asesina a todos los miembros de una familia a excepción de un infante que, por puro azar del destino, había salido de la casa para explorar sus alrededores. El niño gatea hasta un cementerio, donde es rescatado por los fantasmas de las personas que están enterradas allí. Los señores Owen se convierten en sus padres adoptivos y le dan el nombre de Nadie, ya que, de acuerdo con la señora Owen, el niño no se parece a nadie más que a sí mismo. Nadie tiene una infancia feliz en el cementerio, y cuando tiene la edad suficiente, obtiene el permiso de salir para convivir con otros humanos. Una niña llamada Scarlett se convierte en su compañera de aventuras. Juntos averiguarán la verdad sobre la muerte de los padres de Nadie y tendrán un siniestro enfrentamiento con Jack. Si quieres algo que tenga todo lo mágico y acogedor de otoño y nada de lo siniestro, entonces lo más indicado es leer este libro y acompañarlo con una deliciosa taza de chocolate caliente. Erin Morgenstern dice que todo lo que escribe es en mayor o menor medida un cuento de hadas, y El circo de la noche es una prueba definitiva de ello. Escrito con una prosa que desborda magia pura y ambientado en un Londres victoriano, cuenta la historia de Celia Bowen y Mark Alisdair, dos magos que han sido entrenados desde la infancia por sus respectivos instructores para participar en una competencia en la que solo el más talentoso sobrevivirá. Tal competencia se llevará a cabo tras las bambalinas del misterioso Circo de los Sueños, el cual solo durante la noche abre las puertas para invitar a los espectadores a disfrutar de las maravillas que contiene. A pesar de que Celia y Marco son rivales, las chispas saltan cuando se conocen por vez primera, y ambos caen en un romance prohibido pero profundo que hace que las cosas más inverosímiles sucedan cuando interactúan el uno con el otro. Sin embargo, la competencia debe continuar, y los destinos de todos aquellos que forman parte del Circo de los Sueños están ligados al resultado del duelo. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado y que disfruten de las recomendaciones. No se pierdan el próximo.